El Señor del Tiempo, por Radio Brisas. Bien, como ustedes saben, la recuperación de las Malvinas se produjo el 2 de abril de 1982. Pero la flota inglesa tardó un montón en llegar. Para mediados de mayo ya estaban prácticamente encima, pero todavía era incierto el lugar a donde se iba a hacer el desembarco. Para eso tenemos que situarnos con la cabeza en lo que era el año 1982. Primero, las restricciones que había en materia de tecnología, que hoy ya no están. Hoy es mucho más fácil conocer la posición de un buque de lo que era en ese momento. Se necesitaban aviones de exploración. Y los pilotos navales, aeronavales, se formaron con pequeños aviones a reacción, que son los Aermacchi, de diseño italiano, que no están cargados ni con misiles, ni con bombas, no son como ese avión que ustedes ven a la izquierda cuando van para la mitad de camino, más o menos en el Aeroclub. Bueno, eso es un avión A4Q, un piloto marplatense perdió la vida en una acción de combate en un avión así, y ese es su lugar para homenajearlo. Estos son más chicos, se usan para entrenamiento. En ese momento, Owen Kripa tenía 31 años, santafesino, él, y tenía la misión de hacer un vuelo de reconocimiento cerca del estrecho San Carlos, porque se creía que ahí podrían empezar el desembarco los ingleses. Bueno, cuando empieza con esa acción, ocurre esto que van a escuchar en voz de él mismo, en su propia voz, en este relato. Finalmente, el 21 de mayo, comenzaba la última etapa de la guerra con el desembarco en la bahía de San Carlos. Con la colaboración del comandante Ewing Southby Taylor, quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas, el general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco. Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos. El lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo. Pero con las primeras luces de la mañana, el teniente primero Carlos Daniel Esteban visualiza uno de los barcos y da aviso. Una Aermacchi 339 de la aviación naval realiza un vuelo de reconocimiento por la zona. Ni bien superé las primeras alturas donde están las posiciones del batallón 5, ya comencé a observar acciones de combate. Había un helicóptero incendiándose, tropa de infantería desparramada corriendo por el campo y un helicóptero dándole apoyo. El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos, divisa un helicóptero en vuelo estacionario para alertar sobre posibles ataques aéreos. Me preparo para atacar ese helicóptero y ya me preparo para disparar. Observo todo el despliegue naval inglés sobre el establecimiento San Carlos. Rápidamente descubre que en el lugar había por lo menos media docena de buques ingleses. Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar. En ese momento recién él me ve. Kripa realiza un brusco giro a la izquierda, pasando a escasos metros del helicóptero. El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino va hacia ellos. Maniobrando su Aermacchi, Kripa somete a su avión a varias G negativas, respondiendo de manera efectiva. Una vez que entro en la corrida de tiro, el buque comienza a tirarme. Yo con cañones y cohetes solamente podía producirle daños muy pequeños, entonces mi intención era tratar de dejarlo fuera de servicio al buque, es decir, atacar todo su sistema de radares, de radios, antenas. Volando en forma rasante, se coloca en posición de disparo contra el primer buque que cruza frente a su mira de tiro. Tuve que recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no pasar y cortar sus antenas. Una vez realizado el ataque, Kripa
vuela entre medio de toda la flota británica. Las unidades ni los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la península esta hasta salir del alcance de tiro de ellos, y de ahí teóricamente tenía que volver, pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques, nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar, y en el anotador de rodilla que teníamos hice un croquis, posicionando los buques que yo vi en ese momento. Escuchamos que se aproximaba Kripa con el avión. Yo cuando voy aproximándome pedí que fueran preparando armamento. Cortó motor y el avión seguía desplazándose cuando ya se había bajado, y ahí comentó todo lo que había visto, muy a las apuradas obviamente. Me cargan en una camioneta y me llevan al comando a que yo pase la información que tenía. Tras su arribo al aeropuerto de Malvinas y pasar un informe detallado de la situación, todas las unidades aéreas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina se preparan para realizar ataques a los objetivos navales que se encuentran en la zona de desembarco. Claro y más gráfico, este avión de entrenamiento, sin bombas, sin misiles, sin tecnología impresionante, o ni siquiera impresionante, era poca tecnología que tenían los A4, que tenían los Super Étendard, ni que hablar los Mirage, era otro estándar de avión, pasó entre los buques, como una paloma que se mete en la dársena de la base naval y pasa despacito entre uno de los buques y el otro, y ninguno de los dos le puede tirar porque se van a dañar entre ellos. Es atacado, él ataca, deja fuera de combate un buque con lo poco daño que le puede hacer, que es romper su sistema de comunicaciones, radares y todo eso. Para eso le daba, lo logró, y no conforme con eso, una órbita quedó ahí dando vueltas para copiar fielmente la posición y la cantidad de barcos que había detectado. Esa información fue vital para después atacar las fuerzas de desembarco inglés. Estas cosas no se conocieron, obviamente, pero bueno, Owen Kripa, teniente de corbeta, 31 años en ese momento, había nacido en 1951, recién cumplido los 31 años, es merecedor de la medalla al heroico valor en combate y otros reconocimientos. Pero eso fue en 1982. Después llegó la posguerra y fue un momento dramático. Y ustedes escucharon en primera persona el relato de este piloto. Ahora también van a escuchar el relato de este piloto, pero en el año 2024, en el Senado de la Nación, a propósito de un reconocimiento que le hizo el Congreso de la Nación a veteranos de guerra, contando lo que fue la posguerra. La misma persona, pero ya no en 1982, sino en el año 2024. Les pido por favor que presten atención, que dejen de hacer lo que están haciendo, que si andan conduciendo, que frenen, para que encuentren en el audio el sentimiento de este piloto de combate, súper condecorado y respetado por propios y extraños. Vamos con ese relato, vale, por favor. Puerta de mi casa salgo, 2 personas se presentan como soldados veteranos de guerra que habían venido de Santa Fe porque querían hablar conmigo, Luis Enrique y Chiquito Robredo. Los hago pasar y me cuentan que tenían compañeros con problemas de salud físicos y psíquicos, que tenían compañeros con problemas laborales y que la sociedad le daba la espalda, que las Fuerzas Armadas no le daban respuesta y que el poder político los ignoraba. Entonces yo pregunté, ¿qué puedo hacer yo?
oficial retirado, oficial subalterno. Me dicen que se estaban reuniendo todos los martes a partir de las 20 en la ciudad de Santa Fe, en la casa de uno de ellos. Al martes siguiente me voy y había 10 o 12 soldados. Uno de ellos con una lista empieza a mencionar: fulano de tal necesita 5 pesos para visitar al médico. Otro para comprar remedios. A ver qué puede poner cada uno. Y así, por muchos años, nos fuimos autososteniendo. Nos planteamos 4 objetivos. Primero, atender las cuestiones de salud. Segundo, las laborales. Tercero, comenzar a hablar para revertir todo lo que se había bastardeado y mentido sobre la guerra de Malvinas. Y el cuarto, que fue un término pomposo, dijimos: vamos a reculturizar. Vamos a tratar de trabajar con instituciones educativas, colegios, escuelas, universidades, facultades, para, además de contar la historia, volver a insistir en la recuperación de valores. Al poco tiempo, Santa Fe era en ese momento una ciudad muy chica, llega a oídos del gobernador Reviglio, manda al ministro Didier que se reúna con nosotros, le contamos lo que estábamos haciendo. Inmediatamente el gobernador dispuso que la provincia de Santa Fe brindara la obra social de la provincia para atender la salud de todos los veteranos y de nuestras familias. Por eso, si Santa Fe no es la única, es una de las únicas provincias que no tiene veteranos suicidados post-conflicto sin atención. Desde el año 1986 que yo comencé a reunirme con ellos y empezamos a conformar nuestros centros, conformamos la Federación Santafesina y luchamos profundamente para la conformación de la organización a nivel nacional. Muchísimas dificultades. Pero quiero contarles otra historia, otra circunstancia que yo vivo en esos días. Caminaba por la plaza de Sunchales, me cruza un funcionario de la municipalidad y me dice: Cripa, la municipalidad de Sunchales va a construir un plan de vivienda. Yo para esto había vendido todo, había vendido mi auto, mi casa. Me acuerdo que lo último que vendí fue en una compra y venta de oros en la antigua estación terminal de Rafaela, unos gemelos de oro que me había regalado mi madrina, con una cadena que habían traído mis abuelos de Italia. De Italia. Este funcionario me dice: hay 5 veteranos, les pido disculpas, pero me emociono, ya que la edad pasa y es peor. Hay 5 veteranos, vamos a hacer 5 viviendas para ustedes, una alegría bárbara. Voy a pedir los requisitos, presento el certificado de veterano de guerra, las declaraciones juradas de que yo no tenía propiedades y constancia de las condecoraciones. Yo tenía la condecoración de operaciones de combate por la Armada, Cruz la Nación Argentina por el heroico valor en combate y la Cruz del Sur, medalla Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe,
como yo trabajaba mucho, justo el día que llegan los visitadores no estaba en casa. Cuando llego, mi esposa me dice, no nos van a dar vivienda porque no te consideran veterano. Digo, no, debe haber un error. Me voy a la municipalidad, me dicen, mira, Owen, vino la gente del gobierno de Santa Fe, me voy a hablar directamente con el gobernador, Carlos Reutemann. Yo lo conocía a él desde que éramos niños. Le digo, Carlos me dice, no puede ser, debe haber un error. Anda tranquilo que yo le voy a decir al cabezón que solucione esto. Pasaron meses, no tuve respuesta, vuelvo a insistir, y uno de los ministros me responde que por la ley tanto, que había sido pocos años después de que ocurriera la guerra de Malvinas, firmada por el Congreso, ningún personal de cuadro de las fuerzas de seguridad ni de las fuerzas armadas era considerado veterano de guerra. Yo dije, Dios mío. Por supuesto me atuve a la ley, no hice ningún reclamo, no me entregaron la vivienda, cosa que hoy agradezco porque con el esfuerzo pude resarcir esa necesidad. Pero nunca yo me había colgado las medallas. Porque dije, si no soy veterano, ¿para qué me voy a colgar? Hasta hoy. A los que combatimos en Malvinas, no nos gusta que nos llamen excombatientes. Nosotros somos veteranos de guerra y a través de estas acciones que les cuento, que llevamos a cabo con nuestras organizaciones, seguimos combatiendo para recuperar la soberanía de nuestra patria. A muchos de nosotros no nos gusta que nos llamen héroes de Malvinas. Veo muchos gestos de asentimiento, porque creo que héroes son los que dejaron su vida, como decía alguien recién acá, en la batalla. Los que combatimos y tenemos la dicha de estar hoy acá, hicimos ni más ni menos que lo que habíamos comprometido a hacer, tanto soldados, civiles, suboficiales y oficiales. Defender la bandera hasta perder la vida. No necesitamos ni héroes ni superhombres, por eso siempre digo, qué distinta sería nuestra sociedad, qué distinto sería nuestro país si todos y cada uno de los actores sociales hicieran simplemente lo que les corresponde hacer. Cuando digo todos los actores, me refiero a todos, desde los padres en su función de padres, obreros, empresarios, militares, policías, sindicalistas, jueces y sobre todo políticos. No necesitamos héroes, necesitamos personas honradas, comprometidas con defender los intereses de todo, que se preocupen más por unir que por separar. ¡Viva la patria! Muchas gracias. La misma persona, 1982-2024, relatando los padecimientos de lo que fue la posguerra. Y después de escuchar todo esto, ya no nos queda tiempo, lamentablemente, del programa. Quería escucharlos a ustedes, pero me pregunto, ¿a dónde quedó la palabra honor en la República Argentina? ¿Por qué ya nadie más habla del honor? ¿Por qué quedó tan devaluada, tan desprestigiada esa palabra? Bueno, esta es la forma que desde esta humilde columna tuvimos para homenajear en este año la gesta de Malvinas. Y creo que en las palabras de este segundo relato queda claramente definido por qué esquivamos el 2 de abril.
porque para mí, Leales, Saber y Entender fue la fecha que eligieron para lavarse las manos de todas las cosas que no habían hecho por estos soldados. Seguimos por acá.